Decidiendo llevar las pertenencias de su difunto esposo al vertedero, su esposa accidentalmente miró dentro de un termo y encontró un escondite con un número de teléfono dentro. Isabella aún no sabía cómo afrontar la muerte de su esposo. La gente le aconsejaba que simplemente siguiera adelante, pero el pasado no la dejaba ir. Intentaba distraerse, pero siempre recordaba a Mako. Tal vez su relación no era perfecta, vivían como todos los demás, a veces discutían, pero ahora Isabella solo recordaba los buenos momentos y se culpaba constantemente por muchas cosas. Especialmente por no haberle dado a su esposo el hijo que tanto había soñado. También lo había torturado con celos absurdos que, a veces, tenían algún fundamento. Perdóname, Mako, fui tan estúpida. Ahora ya no se puede arreglar nada, dijo Isabella a la fotografía del hombre sonriente con bigote y perilla. Sus ojos marrones parecían ligeramente confundidos, como si preguntaran, ¿por qué viví tan poco? Junto a la foto, en un marco de luto, había un pequeño espejo de color rosa pálido. Era una tontería, pero a Isabella le gustaba ver su rostro junto al de Michael en la foto y ahora miraba su reflejo. Isabella aún era joven y hermosa a los 30 años, una rubia natural con pequeños pero expresivos ojos grises con un toque de melancolía, que antes brillaban con picardía y ahora parecían tristes. Sus facciones eran regulares, pero Isabella las encontraba algo insípidas. Envidiaba a quienes tenían labios carnosos, rizos, bustos generosos y todo lo que las hacía destacar entre la multitud. Isabella, en cambio, era la encarnación de la normalidad, todo estaba en su justa medida, ni demasiado poco. De estatura media, ni delgada ni corpulenta. Sus hombros eran normales, su cintura existía pero podría haber sido más delgada, lo mismo podía decirse de sus caderas, la longitud de sus piernas y el grosor de su cabello. Su carácter era muy similar, siempre reservada, nunca permitiéndose nada excesivo. Escuchaba más de lo que hablaba. Para ser honesta, era casi como un ratón gris, y lucía apagada al lado de su alegre esposo de mejillas sonrosadas, quien rebosaba vida. Un momento podía estar enojado durante semanas y al siguiente la llevaba en brazos. Y ahora, míralo, Mako, de todas las personas, había fallecido, y ella seguía aquí, continuando con su vida. Y ni siquiera podía quejarse de su desdicha. Nada en ella mostraba algo diferente. Caminaba, movía las piernas, incluso sonreía, aunque era una sonrisa forzada, y solo Isabella sabía por qué. Había comenzado a caminar de manera aún más reservada, y sus movimientos se habían vuelto más lentos. Era porque tenía miedo de derramar la amargura y el dolor que llevaba dentro. Por supuesto, le habría gustado huir, olvidar, ir a donde sus ojos la llevaran. Tal vez los recuerdos se desvanecerían, dejarían de atormentarla, pero sabía que no podía escapar de sí misma. Y aunque el dolor es un tesoro cuestionable, no quedaba nada de su matrimonio, solo esas cosas y un anhelo interminable por la felicidad familiar no cumplida, esa que parecía tenerlo todo. Hace 6 meses, nada presagiaba la muerte del hombre fuerte y de anchos hombros en sus primeros 30 años. Había estado reparando casas de campo, ganando muy bien, y en solo 7 años de matrimonio incluso habían ahorrado lo suficiente para comprar un apartamento. Y luego, de repente, todo terminó. Una explosión de gas en una pequeña casa de campo. Michael murió, y lo identificaron por el encendedor metálico con su nombre, un regalo de sus amigos de la infancia del orfanato. Isabella decidió no tirar las cosas del fallecido. Su esposo tenía muchas prendas resistentes para viajes al campo y para trabajar. Amaba la pesca, así que había botas duraderas, un termo y varios conjuntos de ropa. Si dejo todo esto junto a la basura, alguien podría lavarlo y venderlo en un anuncio, y ni siquiera es seguro que esas personas realmente necesiten dinero. Podría haber fácilmente algunos aprovechados recogiéndolo. Es mejor llevarlo al trabajo. Benjamin estaría muy complacido. Objetos prácticos como estos son un verdadero regalo para las personas sin hogar, pensó Isabella.
Tal vez lo único que la mantenía de hundirse en la desesperación en ese momento era su trabajo en la organización benéfica para los sin techo. Cuando ves los problemas de otras personas, cambias tu enfoque. No es que olvides los tuyos, pero no duelen tanto. Todavía queda algo de vida fuera de tu dolor personal. Cuando su esposo estaba vivo, a menudo bromeaba con Isabella, diciéndole que no era la esposa de un multimillonario para trabajar en un lugar así. Ella le explicaba que tal vez no ganaba mucho, pero aún era más que si hubiera trabajado como vendedora, como antes. Sin embargo, el valor que Isabella aportaba a la organización benéfica era inmensurablemente mayor que si hubiera aplicado sus talentos en otro lugar. Era prácticamente idealista, una combinación rara. Encontrar a una persona honesta y trabajadora para una posición así era aún más raro. Henry Addington, el director, siempre la elogiaba: miren, aprendan de Isabella. No aborda la tarea de manera formal. Siempre se toma el tiempo para entender personalmente los problemas y necesidades. No se trata solo de recolectar dinero y objetos, también deben distribuirse adecuadamente, de una manera que no ofenda a las personas. Oh, por favor, señor Addington, no me elogie demasiado, respondió Isabella, ruborizada pero complacida. El anciano, como ella, se dedicaba a la causa con todo su corazón. En muchos sentidos, se había convertido en una figura paterna y un mentor para ella. La apoyaba y guiaba. Hace apenas 2 días, casi de manera casual, le había dicho: escucha, Isabella, este tipo al que llaman el doctor, así es como los otros sin techo lo llaman. Es un buen hombre, pero no se involucra. No puedo encontrar la forma de ayudarlo. Tiene a todo un grupo de personas bajo su liderazgo. ¿Tienes alguna idea? Isabella entendió de inmediato lo que quería decir. Henry en realidad no estaba pidiendo consejo, solo sugería que intentara conectar con este Benjamin, cuyo verdadero nombre era el doctor. Había una historia detrás de su apodo. Este hombre relativamente joven había sido médico. Se rumoreaba que había sido incriminado, que había cumplido condena por una cirugía fallida de la que el director del hospital era responsable. Desde entonces, estaba enojado con el mundo. Para empeorar las cosas, su vida personal se había desmoronado. Acababa de salir de prisión y su esposa había vendido su apartamento y se había mudado. Sin embargo, Benjamin mismo había firmado un poder notarial para ella, pero, por supuesto, no esperaba que las cosas resultaran así. Su esposa le había dicho que quería vender el apartamento y comprar uno más pequeño porque estaba volviéndose loca de aburrimiento, no podía trabajar y por eso no tenían dinero. Pero resultó que, si ella extrañaba algo, era dinero. Una vez que lo obtuvo, se fue. Henry Addington había aprendido todo esto por los chicos que vagaban bajo la guía del doctor. Benjamin los trataba y los ayudaba a sobrevivir. Bueno, ni siquiera sé qué hacer. Intentamos conseguirle un trabajo, pero se negó, dijo Henry. Isabella estaba asustada, no estaba preparada para asumir tal responsabilidad. Bueno, sí, y también lo cargaron con deudas por el beneficio de esa persona herida, no por su culpa. Así que, incluso si ahora encontrara un trabajo con un salario regular, todavía no tendría nada con qué vivir. Sus tarjetas están bloqueadas. La deuda es enorme y sigue creciendo cada año, por lo que su salario sería como un dedal de agua en el océano. Por eso está deprimido, no quiere nada. Solo toma nuestros trabajos por dinero en efectivo a veces y trata a sus chicos, dijo Henry Addington. Bueno, puedo intentar entender la situación y te contaré todo, dijo Isabella. Realmente no entendía cómo podría ayudar a este doctor, pero mientras comenzaba a clasificar las cosas de su esposo, se le ocurrió una idea: podría dárselas a esos chicos. De esa manera, mataría 2 pájaros de un tiro, encontraría un buen hogar para las cosas y también cumpliría con la solicitud de su jefe. El doctor fue encontrado en su vertedero favorito, con ojos azules, un mentón determinado y una estatura de casi 2 metros.
Benjamin podría haber sido bastante apuesto si se hubiera puesto en orden y comenzado a vivir una vida normal. Probablemente, cuando era cirujano, las enfermeras y los camilleros no podían resistirse a él. Como ha resultado la vida, pensó Isabella con amargura, pero luego se recompuso. No podía mostrar lástima. El doctor era un orgulloso hombre sin hogar, por extraño que sonara. De hecho, esto era algo común en su fundación. Incluso si una persona no había tenido ambiciones en su vida normal, una vez que tocaban fondo se volvían tercos, susceptibles, impacientes e incluso arrogantes. Según Isabella, la pobreza extrema y el peligro constante podían estropear el carácter de una persona mucho más que la riqueza. Aunque, siendo honesta, la joven no conocía a muchas personas ricas. Quizás solo a Edwin, el dueño de aquella casa infame. Excepto por Edwin, el dueño de aquella casa donde su esposo había muerto durante la renovación. Incluso pagó el funeral, modesto aunque bastante decente. Mostró simpatía a pesar de no estar obligado a hacerlo. Pero el dueño de la empresa donde su esposo había trabajado no dio ni un centavo. Dijo, Tumaco fue pagado en efectivo. No estaba empleado oficialmente, así que no podrás probar nada. Sí, así era. Todos los ricos eran diferentes, pero los pobres eran iguales. La misma forma de hablar y la desesperanza en sus ojos, que intentaban ocultar sin éxito bajo una máscara de indiferencia fingida o incluso una especie de valentía. Como diciendo, ¿qué pasa, vida? No te tengo miedo, no puede ser peor. Vaya, esto es genial y ni siquiera es año nuevo, dijo Benjamin feliz mientras comenzaba a distribuir las cosas entre los otros vagabundos. Gracias, especialmente por los zapatos. Es bueno que tu esposo tuviera los pies tan grandes. Al pronunciar las últimas palabras, el doctor tropezó y se sonrojó. Por naturaleza, era una persona delicada, sin querer recordarle a la viuda la muerte de su esposo. Como los otros vagabundos, era muy consciente de que nunca se debía recordar a nadie ni siquiera una pequeña herida, y mucho menos algo tan grave. Una persona no está hecha de goma, aguanta y aguanta, pero ¿quién sabe cuáles son sus límites? En cualquier momento puede llegar el punto de quiebre. Benjamin lo sabía por experiencia. Así que inmediatamente decidió enmendarse. Puso una cara falsamente alegre y volvió a elogiar los zapatos, más, como dicen, no menos. Y la suela no está pegada, es sólida. Durarán, y si algo pasa, les pondremos parches. Algo bueno, en pocas palabras. Bueno, úsalos con buena salud. Isabella estaba complacida de que el generalmente severo y sombrío doctor ahora estuviera sonriendo. Y qué delicado era, no hizo demasiadas preguntas sobre el fallecido, ahorrándole un dolor innecesario. Isabella ya se estaba preparando para irse. Miró hacia atrás por última vez, complacida de ver que el doctor estaba admirando el termo. Con una mirada de asombro, era tan grande, pero estaba tan feliz como un niño. Decidió quedarse con ese único objeto para él mismo. Todo lo demás lo había regalado. Isabella le hizo un gesto de despedida y se dirigió al autobús, pero después de caminar unos 10 minutos escuchó una respiración emocionada detrás de ella. Incluso se sobresaltó. ¿Quién sabe qué tipo de personas todavía viven en el vertedero? Sí, debería haber aceptado que alguien la acompañara, incluso si era de día, cualquier cosa podía pasar. Isabella se dio la vuelta alarmada. Luchaba por girar la cabeza, sus piernas parecían estar enraizadas al camino rocoso y su corazón comenzó a latir más lento, como si también quisiera ayudarla a esconderse instintivamente. Encogió la cabeza entre los hombros. Oh. Te asusté, lo siento mucho. Debería haber gritado para avisarte que era yo. Qué tonto, no lo pensé, dijo Benjamin. Incluso antes de verlo, Isabella lo había escuchado y exhaló aliviada. Sí, no voy a mentir. Realmente me asusté, admitió. Sus mejillas se volvieron carmesí con una oleada repentina de alivio al darse cuenta de que el peligro había pasado.
Bueno, encontré algo en el termo, dijo el hombre, extendiéndole un billete con un número de teléfono escrito a lápiz. Es un poco extraño que Mako guardara dinero en un termo. ¿Y por qué escondería algo así de mí? ¿De quién es este número? Isabella se quedó paralizada sin saber qué decir. El hombre la miró expectante, pero ella no dijo nada. Entonces él volvió a tenderle el dinero. No necesitamos nada que no sea nuestro. Puedo ver que no sabías de esto. Tómalo, somos personas decentes. Está claro que no vives en el lujo. Isabella de repente se dio cuenta de que debía decir algo. Forzó una sonrisa y, apenas audible, dijo: Sí, fui yo. Lo puse allí, simplemente lo olvidé. Hagamos esto, respondió Benjamin. Como encontraste el dinero, que se quede contigo, pero necesito ese número de teléfono. Un amigo mío acaba de perder su contacto. Gracias, dijo Isabella. ¿Estás segura de que no cambiarás de opinión?, insistió él, moviendo los pies con incomodidad. De todas formas, te acompañaré hasta el minibús para que nadie más te asuste, ¿te parece bien? Isabella negó con la cabeza y caminaron juntos en silencio. Probablemente desde fuera parecían una pareja extraña, el gigante de cabello largo, negro y grasiento, con ropa andrajosa, y la mujer ordenada de estatura media, con una boina rosa esponjosa y un abrigo de cuadros pasado de moda. Él era como Gulliver, avanzando con enormes pasos, girándose a esperar a Isabella para que lo alcanzara, mientras ella caminaba a pequeños pasos, deseando poder llorar allí mismo. Pensaba en el escondite secreto de su difunto esposo. No podía simplemente ignorar esos números. Tendría que marcarlos y descubrir algo que tal vez fuera desagradable o incluso aterrador, como el hecho de que su esposo pudiera haber tenido una amante. El pensamiento torció el rostro de Isabella, pero cuando Benjamin le preguntó si estaba bien, ella respondió que simplemente no le gustaba la lluvia de otoño, mientras pensaba para sí misma: y tampoco me gustan las sorpresas secretas, especialmente cuando ya no hay nadie en el mundo de quien puedan descubrirse. Cuando subió al autobús, rompió a llorar. Una mujer mayor que la había acompañado interpretó la situación a su manera. Cariño, a veces los hombres caen bajo. No puedes ser responsable por él. Tomó su decisión. Ese no es mi esposo, dijo Isabella, llorando aún más al pensar en Michael y en el hecho de que nunca lo recuperaría. Ah, y ni siquiera se casó contigo. Y obtuvo lo que se merecía, un boomerang lo golpeó justo donde duele, dijo una vecina regordeta, haciendo una pausa con una sonrisa triunfante y maliciosa, como si hubiera confirmado la existencia de justicia en el mundo. Isabella notó lo satisfecha que estaba, pero no intentó discutir. Lo importante ahora era que todos entendieran por qué estaba llorando, para que no tuviera que contenerse más. Solo eran unos 15 minutos hasta el trabajo, pero por alguna razón misteriosa, esta vez el autobús encontró todos los posibles atascos de tráfico y se detuvo en los semáforos más largos, que saludaban solemnemente solo con luz roja, sin excepciones. Los semáforos parecían dragones maliciosos, conspirando para extender los recuerdos que inundaban con el parpadeo de sus ojos rojos. Isabella se suponía que debía estar feliz, tenía que estarlo, al menos eso pensaba su madre. Isabella no sabía nada sobre su padre. Solo una vez, cuando tenía 10 años, un hombre desaliñado con bigote apareció en su cumpleaños. Era alto, con ojos marrones. «Soy tu papá», dijo, y le dio a Isabella una muñeca, una fea con una expresión tonta en la cara. Ese mismo día, Isabella se la dio a una niña de una familia numerosa, una amiga suya. A la niña le gustó la muñeca, después de todo, nunca le habían regalado juguetes porque sus padres solo podían permitirse comida y algo de ropa para sus 6 hijos. Hablaron de algo, pero Isabella no recordaba nada excepto: simplemente pasó, lo siento. Y tu mamá te explicará todo. Mamá, ¿por qué vino?, preguntó la niña unos días después. Yo misma no lo sé. Verás, había esperanza de que su conciencia despertara, respondió su madre,
contando una historia larga y enredada. De ella, Isabella dedujo que este hombre alto con bigote había abandonado a su madre justo antes de su boda, frente a todos los invitados. Simplemente se asustó y pensó que no estaba listo para tal responsabilidad. Su madre habló con palabras breves y sin emoción, pero las grandes gotas de lágrimas tercas le daban a su historia un tono amargo y doloroso, aunque repetía cada 5 minutos que ya no importaba y que lo había perdonado hace mucho tiempo. «Mamá, ¿su conciencia alguna vez despertó?», preguntó Isabella. «No, y yo tenía tantas ganas de comprarte un abrigo de piel nuevo para el invierno, también unas botas. Incluso le pedí que diera el regalo en efectivo. Me humillé». «Qué tonta fui», dijo su madre, rompiendo en lágrimas. Sus hombros temblaban, sus rodillas se sacudían. Gritaba débilmente como un pájaro del bosque y luego luchaba como un jaguar herido en la selva, inesperadamente golpeado en el corazón por el único disparo preciso de un cazador. «Mamá, ¿por qué lloras por nada? Simplemente actualizaremos el abrigo viejo, no es gran cosa. Y encontraremos algo con las botas». Tía Lillian dijo que el pie de su hija creció fuera de los zapatos en solo un mes. «Probablemente los venda con descuento», dijo Isabella, refiriéndose a la vecina que vivía un piso arriba. Su hija era un año mayor. Lillian a menudo les vendía cosas grandes e innecesarias a lo que podrías llamar una ganga. Su hija tenía un montón de parientes que adoraban regalarle cosas, así que nunca faltaban posesiones. «Lo siento, tenías razón. No lo mencionaré de nuevo. Nunca. Eres mi única hija», dijo su madre, y eso fue todo. Su padre nunca volvió a aparecer en sus vidas, y su madre nunca volvió a hablar de él, e Isabella nunca preguntó. Cuando Isabella cumplió 16 años, se enamoró de un estudiante de primer año del departamento de medio tiempo. Michael estaba planeando obtener una educación superior en ese momento. Más tarde, abandonó los estudios y decidió que ganaría más dinero uniéndose a un equipo de reparación. No tenía ningún pariente, creció en un orfanato, así que no era sorprendente que eligiera un dinero rápido y confiable sobre las perspectivas inciertas de una carrera. Era una chica decente, no se permitía nada más que besos bastante inocentes. Recordaba que un hombre podía huir incluso antes de la boda, así que inmediatamente le dijo a Mako que todo ocurriría solo después del matrimonio. «Isabella, eres tan anticuada, estás fuera de lugar. Y si hay algo que no me gusta de ti o de lo que pase», dijo Mako directamente. «Bueno, si dudas, no te cases conmigo». «Esperaré a mi persona», respondió Isabella. Isabella tenía mucho miedo en ese momento de perderlo, estaba enamorada hasta el punto de perder el aliento. Parecía que si él decía bueno, adiós, simplemente se ahogaría y moriría en ese instante. Para que Mako no notara sus mejillas sonrojadas y las lágrimas que estaban a punto de derramarse, incluso se dio la vuelta y fingió alejarse. Pero el chico la alcanzó. «Vamos, solo estaba bromeando. En realidad me gusta que seas tan pura. Permanecerás fiel a mí toda la vida». «Y tú también a mí», dijo Isabella ingenuamente, y él se rió de una manera que la hizo sentir incómoda. Incluso le preguntó qué era tan gracioso en lo que había dicho, pero Mako no explicó. A su madre no le gustaba mucho él. «Querida, no intento interferir en tu vida, pero hay algo resbaladizo en Mako, algo arrogante. No sé cómo explicarlo. Es como un lagarto que soltará su cola y se escapará en cualquier momento». «Oh, mamá, solo tienes tu propia experiencia». «Pero Michael es muy bueno, noble. Incluso aceptó esperar hasta el matrimonio», dijo Isabella sonrojándose. «Bueno, querida, un sello en el pasaporte no te marca de por vida y no garantiza nada. Estamos viviendo en un tiempo en el que todo depende de la honestidad tanto del esposo como de la esposa, nada más. La gente engaña en el matrimonio, se va, hace todo tipo de cosas. Lo más importante es elegir a una persona honesta», suspiró su madre. «Pero Michael es justamente eso», dijo Isabella.
En ese momento, Isabella no entendía completamente lo que su madre trataba de decir. Solo durante la vida matrimonial se dio cuenta de que su esposo no tomaba la fidelidad tan en serio. Isabella sabía con certeza que a veces él se iba con otras mujeres, pero como nunca lo atrapó en el acto ni encontró mensajes, prefería no pensar en ello. Tampoco se quejaba con su madre para no preocuparla. Lo que más la inquietaba era que ella y Michael no tenían hijos. Habían sido examinados, pero no se encontró infertilidad ni en ella ni en él. No te preocupes, querida, no te apresures, todavía eres joven. Su madre no la presionaba por nietos como muchas otras personas lo hacían. Solo quería que su hija fuera feliz. E Isabella también deseaba mucho que su madre encontrara su propia felicidad. Mamá, aún eres joven y todavía puedes casarte. En nuestros tiempos, serías una novia perfecta y qué hermosa eres. Su madre solo sonreía y bromeaba que, si Dios la había librado y la había mantenido lejos del matrimonio, era porque no estaba destinada a estar en uno. No tenía sentido intentarlo, la señal era demasiado obvia. Solo cuando Isabella cumplió 25 años, su madre finalmente le contó por qué, cuando tenía 10 años, había recurrido a su padre. Resultó que durante muchos años su madre había estado luchando contra el cáncer y logró hacerlo de una manera que Isabella nunca lo notó. Isabella decía que estaba perdiendo peso y usaba pelucas porque buscaba un nuevo estilo. Cuando Isabella era pequeña, a veces su madre le pedía a su vecina Lillian que se quedara con ella. Ahora, todos los detalles del rompecabezas encajaban, su madre había estado al borde de la muerte en ese entonces. Había aceptado someterse a una cirugía, a pesar de que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, y lo logró. Quizás también influyó que el padre de Isabella era tan irresponsable, sin ofrecer esperanza ni ayuda. Él asistió al funeral de la madre de Isabella, pero ella no le dirigió la palabra. Él mencionó palabras genéricas sobre amar a su hija pase lo que pase, pero que así había sido el destino. No dejó un número de teléfono ni ofreció ayuda, fiel a su carácter, algo que Isabella ya no esperaba diferente. Un año después, Michael le dijo, he estado pensando. ¿Tienes algunos ahorros, verdad? ¿Por qué seguimos apretados en este apartamento de una habitación que me dio el gobierno? Vendamos tu apartamento de una habitación, mi lugar y nuestros ahorros, y compremos un bonito apartamento de 3 habitaciones. Realmente espero que tengamos hijos algún día, propuso. Isabella respondió, bueno, aún no estoy lista para eso. ¿Estás seguro de que estaremos juntos toda la vida y no terminaremos separándonos? Durante ese tiempo, aunque Isabella se sentía sola, no podía evitar notar las animadas conversaciones de su marido en el baño. Siempre encendía el agua para que su esposa no pudiera escuchar nada. Cuando Isabella le preguntó por qué necesitaba hablar allí, Michael balbuceó algo incomprensible y se puso rojo. También la acusó de ser egoísta, completamente consumida por el duelo por la muerte de su madre y olvidándose de él. Le resultaba difícil verla con esa cara de muñeca triste todo el día. Isabella incluso empezó a pensar que tal vez su marido había dejado de amarla y estaba planeando divorciarse de ella. Entonces, surgió esta propuesta de fusionar sus apartamentos. Era evidente que ella dudaba si era una buena idea. Michael insistió, Isabella, estás equivocada al no confiar en mí. Solo porque a veces hablo con amigos para distraerme no significa que no seas importante para mí. Nunca te he engañado. Confía en mí y quiero tener hijos solo contigo. Después de un tiempo, Isabella aceptó porque, después de esa conversación, su marido realmente cambió para mejor. Se volvió más atento, dejó de encerrarse en el baño para conversar y comenzó a reír más. Llegaba a casa todas las noches, y ella pensó que tal vez realmente no tenía nada que perder. Ambos tenían el mismo tipo de apartamentos de una habitación. Sí, el de Isabella era ligeramente mejor, pero su marido estaba añadiendo a sus ahorros. Nadie podría decir que era un trato desigual, así que decidió seguir adelante con ello.
La principal razón era su deseo de dar un paso hacia su marido y empezar de nuevo. Pensó que si había una habitación para el bebé, realmente llegaría. Isabella incluso preparó una de las habitaciones como una guardería, pero el embarazo tan esperado nunca llegó y pronto su relación con su marido volvió a sus antiguos patrones. Michael desaparecía durante semanas en sus viajes de pesca. Las conversaciones en el baño volvieron a comenzar y ahora a veces incluso ocurrían de noche y a menudo regresaba tarde. Sin embargo, todavía había cosas buenas en su vida con Mako. Él le prestaba mucha atención. No le prohibía trabajar en el refugio para personas sin hogar, aunque a menudo hacía comentarios irónicos sobre su trabajo y salario. Pero nunca olvidaba su cumpleaños ni su aniversario de bodas. Le hacía regalos, era atento y nunca se olvidaba de los cumplidos. Michael no era un príncipe perfecto, pero seguía siendo un esposo bastante decente. Isabella pasó mucho tiempo pensando en Mako. Él siempre estaba dispuesto a escucharla y lo más importante, casi nunca la presionaba por no poder tener hijos. Incluso le decía, Isabella, no te preocupes tanto. La familia no es solo tener hijos. Lo importante es que nos encontramos. Si tienes un hijo, genial, si no, lo afrontaremos. Además, siempre podemos adoptar. Así que, cuando Isabella a veces se molestaba con él, siempre recordaba lo raro que era encontrar un hombre tan comprensivo. De hecho, Michael a veces incluso ayudaba con la limpieza. No con frecuencia, pero sucedía, y en las festividades ayudaba a cocinar. Lo más importante era que él había sido su primer amor y su primer hombre. Por eso estaba dispuesta a perdonarle muchas cosas. Cuando parecía que Michael la estaba engañando o siendo distante, Isabella se recordaba a sí misma que, probablemente, estaba exagerando y solo quería al esposo perfecto. Pero sabía que ya era muy afortunada. Señora, ¿vamos a dar una segunda vuelta? Tendrá que pagar de nuevo por el tour de la ciudad. Isabella salió de su ensimismamiento con la broma del conductor. Él ya había entrado en la cabina y tuvo que tocarle el hombro, aparentemente sin poder captar su atención de otra manera. ¿Me quedé dormida? ¿O estaba tan perdida en mis pensamientos? Lo siento, estaba soñando despierta. Ha sido un día difícil. No, no haré el segundo tour. Con esas palabras, Isabella se bajó del minibús y se dirigió al trabajo. No olvide su teléfono o perderá su cita, dijo el conductor mientras le entregaba un trozo de papel colorido en el que Isabella había copiado el misterioso número de teléfono que encontró en el billete. Oh, gracias, respondió Isabella, casi dejando caer el maldito recordatorio de su pasado. Quizás hubiera sido mejor si lo hubiera perdido. Así no tendría que llamar y descubrir algo sobre Mako. El papel rojo parecía un semáforo, casi gritándole, no vuelvas al pasado, déjalo en paz. Liberarás un genio desconocido de la botella, ¿y cómo lo devolverás? Isabella reflexionó sobre esto toda la semana, pero cuando el siguiente fin de semana llegó, pensó, es mejor saberlo todo que seguir sufriendo así. En la última semana había perdido bastante peso y casi completamente su apariencia juvenil. De repente, la foto de Michael le pareció casi desagradable. Él la miraba desde el marco negro con una expresión segura y cínica. Antes de que su mente se rompiera por completo, Isabella decidió averiguarlo todo. Marcó el número. Casi de inmediato, un hombre respondió, orfanato. Hola, ¿en qué puedo ayudarla? Bueno, verá, mi esposo dejó este número de teléfono, dijo Isabella, insegura de qué más decir. Ni siquiera entendía por qué su esposo había escrito el número del orfanato en un billete. ¿Qué necesitaba de allí? ¿Cuál es su apellido?, preguntó la voz al otro lado con tanta severidad, como si Isabella intentara engañarlos. Ella dio el apellido, nombre y patronímico de Mako. Solo entonces se dio cuenta de que necesitaba mencionar que él ya no estaba vivo, pero no tuvo la oportunidad. El encargado que respondió ya había comenzado a revisar el registro de visitas. Ah, sí,
Michael visitó a Christopher. El niño es muy agradable, pero tiene algunos problemas, retraso en el desarrollo. Su madre murió durante el parto. Dicen que le advirtieron que, si daba a luz, no sobrevivirían ni ella ni el bebé o ambos. Interesante, ¿por qué no me está preguntando quién soy?, pensó Isabella. Bueno, ¿qué puedo hacer? Este debe ser el hijo ilegítimo de mi esposo. Aunque hay una posibilidad de que solo quisiera adoptar a alguien y estuviera considerando la idea, pero no tuvo tiempo de contármelo. Es mi culpa por no haber tenido hijos. Estos pensamientos pasaron por su mente mientras el cuidador seguía hablando sobre el niño de 7 años. ¿Estás pensando en adoptarlo?, preguntó de repente Gregory Albertson. Isabella sintió como si la hubieran despertado con una bofetada o como si le hubieran echado agua fría en la cara. Entonces, ¿por eso? No había hecho ninguna pregunta particularmente importante. Debió de pensar que ella era la mujer que había visitado a Christopher con su esposo varias veces. ¿Podría ser que Michael tuviera 2 amantes? Una murió al dar a luz, la otra lo visitaba en el orfanato. Y eso fue solo este año, poco antes de su muerte. Isabella sintió una oleada de amargura invadirla. Incluso desabrochó su blusa y abrió la ventana porque no podía respirar del impacto de las noticias. Intentó calmarse. Después de todo, ¿quién sabía con quién había estado Michael? Y ni siquiera estaba claro si este niño era suyo. Ah, pero mi esposo está muerto, así que no había pensado en adoptar, logró decir Isabella finalmente. Entiendo todo. Christopher no es un niño ordinario. Requerirá mucho esfuerzo, así que no hay necesidad de inventar excusas, dijo el cuidador con irritación. Pero no estoy inventando nada, tartamudeó Isabella. ¿De verdad? ¿Y quién vino ayer, como de costumbre, dejando una suma considerable para los dulces del niño?, preguntó Gregory, a punto de colgar. Espera, realmente no entiendo. Te estoy diciendo que Michael murió hace 6 meses. ¿Estás seguro de que era él? ¿Estás seguro de que no te equivocas?, preguntó Isabella. Aparentemente, su voz sonaba tan extraña que incluso el cuidador, quien la sospechaba de mentir, se suavizó. Tras una breve pausa, dijo: Ojalá pudiera decir algo diferente, pero realmente vi a tu esposo. No sé qué tipo de relación tenían, pero quiero decir que no eras tú quien venía con él. Nunca he estado en tu orfanato. Bueno, no sé qué más decir. Si necesitas algo, no dudes en llamar, dijo el cuidador, terminando la conversación. Después de terminar la llamada, Isabella tomó la foto de su esposo del estante y la arrojó contra la pared con todas sus fuerzas. Así que estás vivo. Es así. Viviendo en algún lugar sin mí, como si nada hubiera pasado. Planeando adoptar a este Christopher y no te importa nada tu esposa. El marco de plástico ni siquiera se rompió. Isabella recogió la foto, quitó el polvo y la volvió a colocar en su lugar. Pensó, ¿y si el cuidador estaba equivocado? Después de todo, cualquier cosa puede pasar en la vida. Debe haber alguna explicación razonable. ¿Qué debo hacer? No puedo merodear por el orfanato como una acosadora. Nadie me permitiría hacerlo. Y las grabaciones de las cámaras no servirían de nada, el cuidador dejó eso claro. Debería llamar a Edwin Breckman, el dueño de la casa donde Michael murió. Tal vez él pueda ayudar. Tal vez note algunos detalles que pasé por alto. Isabella recordó que realmente no había habido un proceso de identificación. Solo encontraron el encendedor de Michael y sus zapatos medio quemados. Ni siquiera se había hecho una prueba genética. Michael había nacido en un orfanato y nadie sabía si tenía algún familiar vivo y, de ser así, dónde encontrarlos. Isabella realmente no quería desentrañar este enredo, pero no podía detenerse. La idea de que su esposo pudiera estar vivo no la dejaba en paz. Así que, a regañadientes, marcó el número del empresario. Reunámonos. Entiendo que es difícil aceptar la muerte de un ser querido.
Edwin pensaba que Isabella solo quería hablar nuevamente sobre la muerte de su esposo y ver el lugar exacto donde encontraron su cuerpo. Al día siguiente, ella se tomó el día libre en el trabajo, se dirigió a la casa fatal con la esperanza de descubrir algún detalle. Señor Brickman, no quiero andar con rodeos. Debe saber que me trajo aquí, dijo Isabella con sinceridad, exponiendo los detalles de su conversación con el cuidador. El empresario no pensó que estaba loca como ella había temido. El hombre, de mediana edad, rubio, ya empezando a encanecer y de baja estatura, la miró con ojos perceptivos. Sabe, había un compartimento oculto en mi casa. Guardaba allí una gran suma de dinero y algunas joyas. No piense en nada ilegal, solo me las arreglé para evitar pagar ciertos impuestos. El corazón de Isabella latió con pánico. Eso era lo último que necesitaba. Era posible que su esposo hubiera fingido intencionadamente su propia muerte, robado esa riqueza y ahora estuviera disfrutando con una amante, olvidándose por completo de ella. Accidentalmente pensó esto en voz alta y se dio cuenta demasiado tarde, pero Edwin ya había escuchado y respondió. Sabe, no está claro si la explosión fue accidental. Encontraron algunas joyas que se habían derretido, pero no dinero. Eso es comprensible, los billetes de papel simplemente se quemaron. Pero si mi esposo está vivo, entonces ¿quién murió?, gritó casi Isabella. No lo sé. Sus socios estuvieron ausentes ese día, él trabajó solo, respondió el dueño con un encogimiento de hombros. Acordaron mantenerse en contacto. Si se les ocurría algo más, uno llamaría al otro. Isabella regresaba a casa en un estado de histeria. El pasado no solo había salido silenciosamente de su escondite como una serpiente venenosa, la había atacado como una jauría de perros rabiosos. ¿Podría ser que Michael no solo fuera un infiel que la había traicionado como mujer, sino también un ladrón y un sinvergüenza? Esa noche apenas durmió, dando vueltas de un lado a otro. Finalmente, se levantó y puso la foto de su esposo boca abajo. Pero aún así, las pesadillas la acosaron. En su sueño, Michael se reía maliciosamente y la empujaba a un pozo. Cayó mientras escuchaba su risa burlona. Isabella se despertó con el sonido del teléfono. Sí. ¿Quién habla?, dijo aún somnolienta, sin darse cuenta de inmediato de que era el mismo cuidador quien llamaba. Perdón por molestarla, pero Christopher tuvo una crisis nerviosa anoche y su padre no ha aparecido. El niño necesita ayuda urgentemente. Entiendo que usted tiene una relación complicada con su esposo, incluso dijo que él estaba muerto para usted. Pero estoy preocupado por el niño, habló Gregory rápidamente, con una voz llena de preocupación. Escuche, si Michael aparece, llámeme. Hablaré con él e intentaré convencerlo de ayudar a Christopher. Isabella decidió no repetir nuevamente que no había fabricado la muerte de Michael. No era que Michael hubiera muerto hipotéticamente para ella, había estado en su funeral. Isabella vertió algunas gotas calmantes en su té mientras comenzaba a prepararse para ir al trabajo. Tomarse otro día libre realmente no era una opción. En el autobús, su teléfono volvió a sonar. Isabella contestó a regañadientes, últimamente las llamadas la inquietaban. ¿Qué más podía estar esperándola? Dicen que no remuevas los problemas mientras todo está tranquilo. ¿Por qué siquiera había llamado a ese número? Ah, Isabella, soy Edwin Brickman, el que tu esposo robó, dijo la voz del propietario, que de repente se volvió demasiado familiar, con un tono amenazante y despectivo. ¿Ahora ya hemos pasado a los nombres de pila?, preguntó Isabella confundida. No entendía por qué esa persona tenía el descaro de hablarle tan irrespetuosamente. Eso la irritó profundamente. Puedo llamarte ladrón si quieres, dijo. De todos modos, ya lo he descubierto todo. Tú y Michael me engañaron y viniste a comprobar si había descubierto algo. Pagarás por los actos de tu esposo y te echaré del apartamento. Así que, ya entiendes la idea, gritó el hombre de negocios al teléfono. No tomé nada, ni siquiera sé si Michael está vivo,
murmuró Isabella, con el rostro enrojecido y lleno de manchas. Incluso le pidió al conductor que detuviera el minibús y se bajó porque sentía que se iba a asfixiar, ya fuera por indignación o por miedo. Sabes, si todo esto es cierto, encuentra a Mako, devuelve el dinero y recuperarás tu apartamento, dijo Edwin. Pero eso es ilegal, chilló Isabella. Esa misma noche, 2 hombres grandes llegaron y simplemente la echaron a la calle. No le devolvieron ni su pasaporte ni los pequeños ahorros que tenía hasta que firmó que estaba renunciando voluntariamente al apartamento. Lo que más recordaba era a un hombre calvo de cabello oscuro, con dientes torcidos y tatuajes, que le mostró una jeringa y le susurró al oído: si no quieres cooperar, con una sola inyección tendrás un ataque al corazón, y falsificaremos tu firma de todos modos. No tienes familiares, lo verificamos, y eso es bueno para nosotros. La situación la aterrorizó. Ya estaba conmocionada por toda la información sobre su esposo fallecido, y luego pasó esto. Firmó los documentos casi en un estado de trance, como si estuviera en un sueño. Señor Addington, ¿puedo quedarme en el trabajo por un tiempo? Estoy pasando por una situación difícil, dijo Isabella, aunque no se atrevió a decirle que la estaban siguiendo. Su jefe no habría podido ayudar de todos modos, y le habían dicho que sus conversaciones estaban siendo monitoreadas. Si decía algo a alguien, solo empeoraría las cosas. El matón incluso insinuó que había problemas de los que ni siquiera se había dado cuenta todavía. Isabella, sabes lo que siento por ti, ¿verdad?, dijo su jefe, aclarando la garganta y corrigiéndose rápidamente. Quiero decir, lo que sentí. No sé por qué tomaste el dinero, pero no voy a denunciarte a la policía. Va a ser difícil resolver esto, la cantidad es bastante grande. Pero por respeto a ti, intentaré hacerlo parecer un accidente. Aún así, tendrás que renunciar, dijo Henry. Dijo muchas cosas desagradables después de eso. Sospechaba que Isabella planeaba seguir robando dinero, por lo que decidió buscar una excusa para trasladarla a la oficina. Pero, señor Addington, me ha conocido por tanto tiempo. Yo no tomé nada, respondió Isabella, comenzando a llorar. Entonces recordó que los matones también se habían llevado la llave de la caja fuerte de su trabajo. Estaba en el mismo llavero. Así que eso era lo que habían planeado, la habían incriminado en todos los frentes. Por supuesto, por eso su jefe estaba tan seguro de que había tomado el dinero. Él no había tomado nada por sí mismo y el contador estaba de viaje de negocios en otra ciudad. Solo quedaba una opción. Si Isabella intentaba explicar todo tal como había ocurrido, sonaría demasiado fantástico. Después de todo, dicen que ninguna vida parece tan extraña y lógica como la verdad, y ahora Isabella lo estaba sintiendo por sí misma. Isabella, escucha. No pondré una mala marca en tu historial laboral, no te denunciaré. Entiendo que has pasado por mucho, pero aún así deberías haberme contado todo directamente en lugar de robar a mis espaldas. Pero ahora, según entiendo, no estás dispuesta a devolver el dinero en absoluto. Así que no tengo otra opción más que despedirte, dijo su jefe, mientras sus manos temblaban. Mr. Addington, sí. No puedo devolver nada, pero no soy culpable de nada. Ella escribió su carta de renuncia y se fue en silencio, mirando los ojos enrojecidos de su jefe y cómo temblaba. Era un buen hombre, pero estaba seguro de que ella era culpable. Me he quedado sin hogar, sin trabajo y aparentemente no soy exactamente viuda, solo abandonada. ¿Qué debo hacer? Isabella miró tristemente el paseo marítimo. Estaba siendo renovado, había un lugar conveniente con una fuerte corriente y suficiente profundidad. Era tentador. No, no puedo rendirme. Mamá siempre decía que los de allá arriba saben mejor quién y cuándo deben irse, y si una persona sigue viva, significa que las cosas todavía pueden cambiar para mejor, pensó Isabella. De repente, alguien detrás de ella dijo: ¿qué tal una taza de té? El sanador sonrió, sus dientes sorprendentemente blancos incluso para ser una persona sin hogar.
Le ofrecía una taza de su termo, el mismo que había causado todo este lío en primer lugar. Claro, suspiró Isabella, y por alguna razón tomó la taza y le contó todo. Y él, al parecer, le creyó. Permaneció en silencio, no sorprendido por nada, solo haciendo unas pocas preguntas. Bueno, siempre me pregunté por qué necesitábamos esa tienda aislada. Sabes, es algo extraño. Uno de los sin hogar resultó no serlo en absoluto, solo estaba enfadado con su esposa. Ahora se han reconciliado, y él mismo era culpable frente a ella. Gastó todos sus ahorros en tonterías. Pero ese no es el punto. Este Raymond nos dio la tienda ayer. Dije que solo cabrían un par de personas, como mucho 4. Tal vez para una princesa, dijo. Y él respondió, no te enfades, es todo lo que puedo hacer por ahora. Tal vez alguien se enferme, entonces ayudaré más cuando tenga un trabajo. ¿Estás sugiriendo vivir en un vertedero?, preguntó Isabella. No está tan mal allí. En realidad, no quise ofenderte, pero si no hay otras opciones, comenzó a explicarse el sanador. No, no hay otras opciones, suspiró Isabella. Su única amiga hacía mucho tiempo que se había casado con un alemán y luego desapareció del radar. No quería que nada en su nueva vida próspera le recordara la pobre infancia en una familia numerosa. Bueno, entonces, vámonos. No te preocupes, te protegeré. Tenemos comida organizada. ¿Recuerdas a Danas? Ayuda en un restaurante, allí le dan comida. Y no solo sobras, comida normal, solo del día anterior. Solo necesitamos resolver algo para la ropa, pintó Benjamin un cuadro brillante de su futura vida, tratando de consolarla. Pero Isabella sabía que no podría durar así mucho tiempo. Por eso estaba contenta de haber logrado tomar su tableta. Al menos podría escribir un blog sobre su vida, sobre las otras personas sin hogar. Tal vez alguien los ayudaría. Después de todo, había personas compasivas por ahí. Sin embargo, todavía no había pruebas suficientes para acudir a la policía y su esposo había sido enterrado oficialmente. ¿Qué podía reclamar contra un difunto? Gracias, Benjamin, por recordar la bondad. ¿Puedes ayudarme a poner algo de dinero en mi teléfono?, dijo. Había tenido una idea y le contó sobre el blog. El sanador dijo que no estaba en contra, pero que necesitaba consultar con los demás primero. Podría ser que no quieran atención. Así es como hacemos las cosas aquí. Nadie pregunta sobre el pasado de alguien a menos que decidan compartirlo, explicó el sanador. Pasaron un par de semanas. Resultó que la tienda no era tan mala como Isabella había imaginado. Nadie la molestaba y la mayoría de las personas apoyaron su idea. Isabella era conocida entre los demás como Isabella la Resistente porque no se había rendido incluso en una situación tan difícil. Benjamin logró encontrarla a través de sus contactos y le consiguió un abrigo cálido, aunque un par de tallas más grande. También le proporcionó suéteres, calcetines, productos de higiene y ropa interior, entregándole todo mientras se sonrojaba. Muy pronto, Isabella descubrió lugares donde podía ducharse gratis y donde se distribuían comidas gratuitas para personas sin hogar. Resultó que había más de estos lugares de los que conocía cuando trabajaba en el refugio. Las personas sin hogar iban y venían en el grupo de los sanadores, donde funcionaba el principio de ayuda mutua. Si alguien lograba obtener algo, lo compartía con los demás. El blog de Isabella generaba muy poco dinero, ni siquiera había alcanzado los $10. Sin embargo, le daba algunas perspectivas y una sensación de seguridad, ya que pensaba que no podría ser eliminada silenciosamente si sus enemigos alguna vez tenían esa idea. Al menos, eso esperaba Isabella. Isabella, necesitamos tu ayuda aquí. Gerald fue golpeado por un par de personas. Les pidió ayuda, pero simplemente se fueron en su auto. Incluso tomó una foto de esos idiotas. ¿Por casualidad los conoces? El sanador le mostró una foto de un hombre de hombros anchos, castaño,
que sonreía a la cámara con una expresión que parecía decir, ¿y qué vas a hacer al respecto? Detrás de él, una mujer alta y rubia con el cabello rizado y un abrigo rojo fruncía el ceño, desaprobando. El corazón de Isabella comenzó a latir con fuerza, sintió dificultad para respirar y pidió un poco de agua. Cuando se calmó, dijo, «Es Mako». El sanador frunció el ceño. «De acuerdo, entonces ayúdame a cuidar a Gerald. Cuando se sienta mejor, intentaremos preguntarle más cosas. Tal vez recuerde algo más, aunque sea poco probable». Isabella suspiró. Ya había aceptado su cruel destino e incluso había comenzado a pensar con calma en la posibilidad de terminar su vida en un basurero. Pero la foto despertó algo dentro de ella. Quería sobrevivir a toda costa. Una semana después, Gerald comenzó a recuperarse. Resultó que había anotado las placas del auto que lo golpeó y alguien más del equipo de los sanadores tenía contactos que ayudaron a rastrear la dirección del dueño del auto. Más específicamente, la propietaria resultó ser la mujer rubia del abrigo rojo. «Iré a hablar con él», dijo Isabella. «Tal vez debería hacerlo yo», sugirió el sanador. Cuando ella se negó firmemente, él agregó que no interferiría, pero que, si necesitaba algo, solo tenía que decirlo y Benjamin haría lo que ella pidiera. «Gracias. Ni siquiera sé por qué hacen tanto por mí. Debo ser una carga ocupando la tienda VIP», dijo Isabella con una sonrisa. «Eres un amuleto de buena suerte». «Además, recordamos la bondad», respondió el sanador. Y luego, añadió, honestamente, si las cosas hubieran sido diferentes. De repente, se sonrojó al decir esas palabras, pero Isabella entendió de inmediato, le gustaba. Curiosamente, en tan poco tiempo, Isabella también había desarrollado un aprecio especial por Benjamin. Pero la idea de una boda en un basurero era demasiado, así que no expresó sus sentimientos. Sin embargo, los otros sin hogar de alguna manera dedujeron que Isabella la desesperada era la prometida del sanador. Incluso se lo explicaban a los recién llegados en susurros, aunque Isabella aún no escuchaba. Y, por supuesto, Benjamin sabía todo. Para el encuentro con su esposo, Isabella se cambió y se puso su ropa habitual. Se arregló, incluso se maquilló, porque no quería parecer patética. Tocó el interfono mientras pensaba, confundida, ¿qué diré si sale su amante? Pero entonces se abrió la puerta y allí estaba él. Se había dejado crecer la barba y su bigote era aún más largo. Isabella lo reconoció de inmediato como Mako, aunque no lo habrías reconocido a simple vista. «No está mal para ser un hombre muerto», dijo ella. En realidad, tenía otras frases preparadas, quería preguntarle cómo se atrevió a hacer todo esto, entre otras cosas. Pero al final dijo lo primero que le vino a la mente: «Gracias, pero has perdido un poco de tu chispa. ¿Me extrañaste?». Michael ni siquiera intentó explicarse y simplemente preguntó, «Entonces, ¿dónde me equivoqué? ¿Cómo me encontraste? ¿Alguien más lo sabe?». Isabella respondió, «Ah, entonces eso es lo que te preocupa, tu seguridad. ¿Sabes que ahora vivo en un basurero?». Luego le explicó todo lo que había sucedido con el apartamento. Michael comentó, «Bueno, es una pena que haya salido así. ¿Pero por qué fuiste con Edwin?». Le contaste todo. Deberías haberte quedado callada, todo habría estado bien. Pero ahora, lo siento, no puedo ayudar. Estoy muerto y todo está bien de mi lado. Michael añadió que no tenía intención de rebelarse y que, por tanto, el departamento compartido ya no era su preocupación. Isabella le dijo, «Bueno, te amé. Y luego descubrí que aparentemente tienes un hijo. Christopher está en peligro, tiene ataques de pánico». Su cuidadora me llamó y me explicó que había encontrado el teléfono en el termo con la ayuda de los indigentes. «Oh, interesante. Bueno, sí, Christopher es mi hijo. Y su madre, junto con mi pareja actual, no son las únicas a las que he engañado. Y no me digas que no lo sospechabas, simplemente te parecía bien».
traía dinero a casa y no te molestaba mucho, y tú simplemente me dejabas en paz. Estoy cansado de ti, dijo Michael, mirándola como si Isabella fuera solo una conocida cualquiera, alguien a quien se puede usar una o dos veces y nada más. Isabella, llorando, respondió, tal vez tenía algunas sospechas, pero tú dijiste que querías hijos y vivir conmigo para siempre, y te creí. Se sintió como si hubiera perdido. Michael la miró con ojos fríos y sin emoción, como los de un reptil. Su madre lo había comparado con un lagarto, pero estaba equivocada, era un cocodrilo, tragándose todo sin siquiera darse cuenta. Escucha, Isabella. Mañana me mudaré para que no me molestes más. Acepta tu amargo destino. Tal vez en algún momento quise vivir contigo para siempre, pero eso era solo mi opción de respaldo. Lo siento. Pero cuando encontré ese escondite, me di cuenta de que hay formas mucho mejores de vivir. Ahora no tengo que mirar tu cara triste ni pretender ser el esposo perfecto. Puedo vivir como quiera, y eso es felicidad. Con esas palabras, Michael le lanzó un beso burlón al aire y le cerró la puerta en la cara. De la oscuridad apareció la sombra de Benjamin. ¿Qué, Isabella? ¿Quieres que le meta algo de sentido?, preguntó él. No, Benjamin. Creo que he pensado en algo mejor, respondió Isabella, señalando un pequeño grabador con forma de medallón que su jefe le había regalado en un evento corporativo. Era práctico si necesitabas grabar una entrevista con un indigente y la batería duraba mucho tiempo. ¿Quieres darle esta grabación a Edwin?, preguntó Benjamin. No, le daré la dirección. Después de todo, mi esposo planeaba mudarse mañana. Isabella llamó de inmediato a Edwin y le explicó todos los detalles. Con tono casual, agregó, espero que recuerdes cómo, con la ayuda de tus matones, me intimidaste para firmar esos papeles del apartamento. Así que no olvides devolvérmelo. Edwin respondió, bueno, si encuentro a Mako, me aseguraré de que se haga justicia. Y deja de estar tan ofendida, ¿no? A fin de cuentas, sigues viva, ¿verdad? Edwin respondió con audacia, ¿y robarme dinero en el trabajo? Eso es simplemente despreciable, dijo Isabella. Bueno, es solo un seguro. Nunca se sabe qué esperar en casa, el mundo es tan traicionero, respondió Edwin con indiferencia. Sí, especialmente si eres un criminal. No seas grosera, ¿eh? No siempre soy tan amable, advirtió Edwin. No lo haré. Todo está grabado en el grabador, dijo Isabella mientras colgaba. Ella no había estado hablando por el altavoz sin razón alguna. Edwin Brickman llegó solo 20 minutos después, así que ella y el sanador tuvieron el placer de ver cómo los matones ataban a Mako. Él gritaba, se resistía y decía que todo el dinero estaba con Isabella, que ella lo había incriminado. Deja de mentir, está viviendo en un basurero. Ninguna mujer en su sano juicio haría esto si tuviera algo, le dijo Edwin. ¿No la conoces bien? Por dinero, haría cosas peores, continuó gritando Mako. Entonces los sanadores le dijeron a Isabella, parece que se dio cuenta de que tu reunión con él está vinculada a esto. Isabella se fue en silencio. Después de todo lo que había sucedido, su esposo definitivamente se merecía esto. Pasó una semana, pero Edwin aún no tenía la intención de devolver el apartamento. Cuando Isabella exigió una respuesta directa, él dijo, me lo quedo por el daño emocional y deberías estar feliz de estar viva. ¿Cómo sé que tal vez no te quedaste con algo? De esta manera, es menos pérdida. El sanador escuchó esta conversación y le dijo, ¿por qué pierdes tiempo con este matón? Lleva la grabación a la policía y deja que ellos se encarguen. Deja de sufrir sola. Esta vez Isabella estuvo de acuerdo. Cuando la policía llegó para arrestar a Edwin, encontraron a Michael atado en el sótano de su casa. Estaba golpeado y al borde de la inanición, apenas había sido alimentado y el agua era un lujo raro. Así que el consejo de Benjamin salvó la vida de su exesposo.
La policía también descubrió que el dinero que Michael había robado ni siquiera estaba lavado como Isabella había afirmado, sino que había sido ganado por Edwin mediante contrabando. Al final, tanto Michael como Edwin, junto con los matones que habían ayudado en sus planes, terminaron siendo investigados. Edwin Breckman, sin querer, contribuyó a la popularidad del blog de Isabella. Había hecho que periodistas escribieran un artículo acusándola de ser una estafadora y mencionaron su vida. Fox solo quiere más fama. Incluso está viviendo en un basurero por eso. Pero las noticias no fueron como Edwin esperaba. Isabella rápidamente ganó una gran cantidad de seguidores. Los periodistas la ayudaron a recuperar su apartamento en poco tiempo y ella también se convirtió en invitada en muchos programas de televisión populares. En uno de ellos, Henry Arrington incluso se disculpó con ella, prácticamente poniéndose de rodillas. Lo siento, soy un viejo tonto. Si tan solo hubiera sabido que no tenías la culpa y que todo estaba tan mal. Tienen razón cuando dicen que no deberías juzgar a nadie. Isabella lo perdonó, pero decidió que ya no trabajaría en la antigua fundación. En cambio, abriría la suya propia. Aunque no esperaba fama ni reconocimiento, hubo tantas donaciones y ofertas de ayuda que se convirtió en una posibilidad real. Lo primero que hizo Isabella fue ayudar a los indigentes del equipo de sanadores, que se habían convertido en como una familia para ella, a volver a una vida normal. A algunos les ayudó a encontrar trabajo, a otros a reconciliarse con sus familias y algunos se mudaron a un refugio adecuado que ella alquiló y comenzó a ayudar a otros. En cuanto a Benjamin, Isabella le ayudó a recuperar su licencia médica. Los periodistas que se habían hecho amigos de ella realizaron su propia investigación y contrataron detectives. Resultó que el director del hospital que había incriminado a Benjamin planeaba hacer lo mismo con otro médico no deseado. La investigación no solo salvó a Benjamin, sino también a otro cirujano inocente. El médico volvió a ser el de antes y reanudó el tratamiento de pacientes. El primer paso de Isabella fue reunirse personalmente con el encargado del orfanato y después de un tiempo adoptó a Christopher. No te preocupes, es muy inteligente, solo tiene un ligero retraso en el desarrollo, pero con el cuidado adecuado, pronto apenas lo notarás, dijo Gregory Albertson. Resultó ser una buena persona. Él y su esposa habían adoptado y cuidado a 5 niños, específicamente eligiendo a los llamados niños problemáticos. También tenían 2 hijos biológicos propios y el encargado no había mentido. Christopher rápidamente empezó a ponerse al nivel de sus compañeros. Era como cualquier otro niño de su edad. Mamá, ¿por qué no te casas con Benjamin? ¿Es porque no le gusto?, preguntó Christopher. El niño perspicaz hacía tiempo que había descubierto que el alto cirujano no solo estaba visitando por casualidad. Christopher, deja de decir tonterías. ¿Quién podría no gustarle?, respondió Isabella. Ahora, ¿por qué no preparas tus libros? Hoy tendremos un nuevo tutor. Isabella no quería hablar con su hijo sobre su vida personal. ¿Cómo podría explicarle que no solo se trataba de decidir casarse por segunda vez, incluso si le gustaba mucho la persona? Sí, Benjamin no le había propuesto matrimonio, aunque estaba claro que le gustaba. Christopher corrió a abrir la puerta. Entró una mujer rubia de cabello rizado. Su rostro le parecía familiar a Isabella, quien incluso le preguntó si se habían conocido antes, pero la mujer negó enérgicamente con la cabeza. Mamá, no me gusta, dijo Christopher. Bueno, a los niños no siempre les gusta estudiar, respondió Isabella después de las lecciones. Sabía que dirías eso. Mira esto, dijo Christopher mientras le mostraba una grabación que había hecho en secreto. La mujer rubia estaba haciendo un molde del llavero en el pasillo. Justo entonces sonó el timbre de la puerta nuevamente. Ah, Benjamin. Necesitamos tu ayuda, mamá y yo, dijo Christopher, contándole todo de inmediato. Benjamin sugirió no perder tiempo e ir a la policía. Así que instalaron vigilancia en el apartamento de Isabella. Cuando los alborotadores intentaron entrar por la puerta,
tanto ellos como otros cómplices fueron atrapados. Fue entonces cuando Isabella conoció a la última amante de su esposo, Catherine, quien admitió que estaba muy enojada con Isabella por no permitirle disfrutar adecuadamente del dinero robado de Mako. Menos mal que Christopher es tan vigilante, ¿eh? Está creciendo como un verdadero detective, dijo Benjamin mientras levantaba al niño en sus brazos. Benjamin, ¿viniste con mamá para proponerle matrimonio?, preguntó de repente el niño. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Benjamin, sonrojándose. Bueno, normalmente no vienes con un ramo de rosas tan grande y te pasaste todo el tiempo tocándote el bolsillo. Probablemente era algún tipo de caja. Por si acaso, lo comprobé cuando te quitaste la chaqueta. Era un anillo hermoso y, en realidad, fue fácil adivinarlo. Además, estabas tan arreglado con una camisa blanca y traje, explicó el niño. Bueno, ahora que me has descubierto, admito que era exactamente eso. Pero realmente me sorprendiste con tus noticias, así que decidí posponerlo todo, dijo Benjamin, sonrojándose aún más. Isabella no sabía qué decir. En realidad, había estado esperando la propuesta durante mucho tiempo, pero no podía exigirle que la hiciera. Bueno, ahora tienes tiempo, dijo Christopher al rescate. Tienes razón, respondió Benjamin, extendiendo el anillo y preguntándole a Isabella si quería casarse con él. Las flores habían sido colocadas en un jarrón el día anterior y su aroma embriagador llenaba la habitación. Por supuesto que sí, respondió Isabella. ¡Hurra!, gritó Christopher mientras aplaudía. Isabella y Benjamin rieron, porque la risa sincera de un niño era la mejor banda sonora para el comienzo de su nueva vida. Ahora iban a vivir juntos, y realmente todo había salido tan bien. Sus reuniones secretas en su casa ya habían llevado a un embarazo. Ahora ella definitivamente se lo diría, pero no frente a Christopher. Después de todo, el niño ya había estado esperando esta propuesta durante 3 meses, desde que descubrió que Benjamin había recibido un préstamo sin intereses de la organización para un apartamento en la clínica privada. Mamá, él solo estaba esperando esto. Ahora definitivamente se casará contigo, había dicho Christopher en ese entonces.